Hola comunidad, lo que a continuación les contaré no es un evento que yo haya presenciado en persona, pero sí es una historia que me encanta escuchar siempre que mi abuelo decida hablar de ella, y que por mis rumbos se conoce como la leyenda del pastor y su flautín, así como la canción que inmortalizó a Cebes Mejía. Pedro era un pastor que vivía en una pequeña aldea en las montañas. Su vida era muy dura y triste. No tenía padres ni amigos, solo tenía sus ovejas que cuidaba con esmero y cariño. El joven trabajaba para un viejo hacendado que le pagaba muy poco y lo trataba muy mal. Y el pastor soñaba con escapar de su miseria y conocer el mundo, pero no tenía esperanza ni ilusión. Un día, el muchacho estaba pastoreando a sus ovejas por el campo. El sol se estaba poniendo y él se apresuraba a volver a su choza. No le gustaba andar de noche por el campo. Había oído muchas historias de fantasmas y brujas que rondaban por ahí. El pastor era muy miedoso y supersticioso. Siempre llevaba consigo un crucifijo y una ramita de romero para protegerse del mal. Pedro caminaba rápido, silbando una canción para animarse. De pronto tropezó con algo y cayó al suelo. Se levantó y se sacudió el polvo. Miró lo que le había hecho caer y se sorprendió. Era un montículo de tierra, como si alguien hubiera enterrado algo ahí. Sintió curiosidad y se acercó al montículo. Al hacerlo, vio algo que le llamó la atención. Era un brillo dorado que salía de entre la tierra reflejando la luz de la luna. Se agachó y empezó a escarbar con las manos. Pronto desenterró un objeto que le dejó boquiabierto. Era un flautín, pero no uno cualquiera. Era un flautín de oro tan reluciente y hermoso que parecía mágico. No podía creer lo que veía. Era el tesoro más grande que había encontrado. Se preguntó quién había enterrado ese flautín y por qué. ¿Sería de algún rey o de algún ladrón? ¿Tendría algún poder o algún secreto? Tomó el flautín entre sus manos y lo admiró. Era una pieza única, de una belleza y un valor incalculables. Pensó que con ese flautín podría cambiar su destino y salir de la pobreza. Quizás podría venderlo o cambiarlo por algo mejor. O quizás podría quedárselo y aprender a tocarlo. Había visto algunos músicos que pasaban por su aldea y le gustaba escuchar sus melodías, así que se imaginó tocando el flautín y alegrando a la gente con su música. Se llevó el flautín a los labios y sopló con suavidad. Esperaba oír una dulce y armoniosa melodía, pero lo que escuchó fue un sonido horrible y lastimero. Una macabra melodía que le heló la sangre y le erizó el pelo, de tal forma que le hizo soltar el flautín y taparse los oídos. Se asustó y miró cerca de él. Temía que alguien lo hubiera oído y viniera a quitarle su flautín. O peor aún, que el flautín hubiera despertado a uno de los seres malignos a los que el joven tanto le temía. Después de asegurarse que nada extraño haya ocurrido, recogió el flautín del suelo y lo guardó en su bolsillo. Luego pensó que había sido una tontería soplarlo así, sin saber cómo hacerlo. Quizás si practicaba con él, podría sacarle una música más bonita y agradable. Se propuso guardar el flautín como su secreto y tocarlo solo cuando nadie lo viera ni lo escuchara. Tal vez así podría descubrir el misterio de ese flautín de oro. Reanudó su camino hacia su choza, con el flautín en el bolsillo y el corazón acelerado. Pero no se dio cuenta que a lo lejos, unos ojos rojos y malvados lo observaban desde la oscuridad. Eran los ojos de la bruja que enterró el flautín hacía muchos años. Ella usó el flautín para hacer sus hechizos y sus maldades. Con él engañó, robó y mató a muchas personas. Pero un día,
Un valiente cazador de brujas la enfrentó y la hirió de muerte. La bruja logró escapar y se refugió en una cueva. Allí enterró el flautín, jurando que nadie más lo tendría. Luego murió, pero su espíritu quedó atado al flautín, esperando el momento de volver a la vida. El maligno ser sintió el soplo de Pedro y se despertó de su letargo. Había visto el rostro inocente y confiado del joven pastor y sintió un odio profundo y una sed de venganza. Lucía, como se llamaba la bruja en vida, decidió que Pedro sería su víctima y su instrumento. Con él recuperaría su flautín y su poder para hacer pagar a todos los que le habían ofendido y desafiado. La mujer sonrió con malicia y empezó a trazar su plan. Pedro no sabía lo que le esperaba, no sabía que acababa de desatar una terrible maldición. El joven se quedó paralizado al ver a la chica que salía de entre los matorrales. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Tenía piel morena, el cabello largo y negro, los ojos color miel, así como los labios carnosos. Su cuerpo era esbelto y curvilíneo, y su vestido blanco resaltaba su figura. La chica se acercó a él con una sonrisa y le extendió la mano. «Hola, me llamo Lucía. Estoy perdida y necesito tu ayuda. ¿Cómo te llamas tú?», le dijo una voz dulce y melodiosa. Él se sonrojó y le devolvió el saludo. Le dijo que se llamaba Pedro y que era un pastor. Le preguntó de dónde venía y qué hacía por ahí. Ella le contó que venía de la ciudad y que había venido a visitar a unos parientes que vivían en un pueblo cercano, pero se extravió por el camino y no sabía cómo volver. Deambuló por el bosque por un par de horas, hasta que gracias al sonido de su flautín se guió para llegar con él, pensando que era alguien que podía ayudarla. «¿Ese flautín es tuyo? Es muy bonito. ¿Me lo dejas ver?», le pidió ella con interés. Él se puso nervioso y se tocó el bolsillo. No quería mostrarle el flautín a nadie, era su secreto y su tesoro. Pero tampoco quería negarse a la chica, le gustaba mucho y quería complacerla. Así que sacó el flautín de su bolsillo y se lo enseñó. Ella lo tomó con delicadeza y lo examinó con admiración. «Es de oro, ¿verdad? Es una maravilla. ¿Dónde lo encontraste?», le preguntó ella con curiosidad. Le contó que lo encontró enterrado en el campo. Le dijo que no sabía de quién era ni cómo había llegado ahí, pero que le gustaba tocarlo, aunque no sabía muy bien cómo hacerlo. Ella lo miró con ternura y le dijo que le tocara una canción. Él accedió y se llevó el flautín a los labios, sopló con cuidado, tratando de sacar una nota agradable. Pero lo que salió fue una melodía siniestra que le hizo sentir un escalofrío y un malestar. Él se detuvo y se disculpó. Le dijo que no sabía qué le pasaba al flautín, que a veces sonaba bien y otras mal. Ella, en cambio, le dijo que no se preocupara, pues le había parecido lindo que al menos lo intentara. Después la joven le preguntó si se lo prestaba, a lo que el pastor accedió. Luego de mirarlo por varios segundos, estuvo a punto de llevárselo a la boca, pero poco antes se lo devolvió y le acarició la mejilla. Luego, cambiando de plática, le dijo que era muy simpático y guapo, además que se sentía encantada de acompañarlo a su pueblo. Él se sintió halagado y emocionado. Nunca había hablado con una chica tan linda y amable. El chico, que durante toda su vida nunca tuvo la más mínima muestra de afecto, sentía que Lucía era una diosa, la mujer de sus sueños, la mujer que siempre quiso. La chica, aprovechando el desconcierto del pastor, le dio un beso rozándole los labios, y esto para el joven fue como un disparo que había flechado su corazón. Acto seguido, él dejó a sus ovejas y se llevó su flautín.
Pero era tanta su felicidad en ese momento que no se dio cuenta de que ella lo miraba con una sonrisa maliciosa. Pedro y Lucía llegaron al pueblo al anochecer. El joven estaba emocionado por presentarla a la chica a sus vecinos. Estaba seguro de que todos quedarían impresionados por su belleza y su simpatía. Estaba orgulloso de tenerla a su lado. Lucía era lo mejor que le había pasado. Pero cuando entraron en el pueblo, Pedro se llevó una gran sorpresa. Nadie parecía ver ni oír a Lucía, solo él. Los vecinos lo saludaban con normalidad, pero ignoraban a la chica. Algunos le preguntaban por sus ovejas, otros le comentaban el tiempo, pero ninguno le decía nada sobre la hermosa chica que iba a su lado. Pedro no entendía qué pasaba. ¿Sería que Lucía era tan discreta que pasaba desapercibida? ¿O que los vecinos eran tan distraídos que no se fijaban en ella? El pastor intentó presentar a Lucía a sus vecinos, pero fue en vano. En cada ocasión que decía su nombre, los vecinos lo miraban con extrañeza y cambiaban de tema. Y al señalar a la chica, los vecinos se encogían de hombros y miraban para otro lado. Cada vez que le pedía a la chica que dijera algo, los vecinos se quedaban callados y hacían como que no escuchaba nada. Pedro se sintió frustrado y confundido. ¿Por qué nadie podía ver ni escuchar a Lucía? Ella se dio cuenta de la situación y se acercó a Pedro. Le dijo que no se preocupara, le explicaría todo, pues había llegado el momento de revelarle su verdadera identidad. Pedro se puso nervioso y le preguntó qué quería decir. Lucía le dijo que la siguiera a un lugar apartado donde nadie los molestara. Él accedió y lo guió hasta que llegaron a una vieja cabaña abandonada que estaba en las afueras del pueblo. Allí entraron y cerraron la puerta. Lucía se sentó en una silla y le hizo un gesto a Pedro para que se sentara frente a ella. El chico obedeció y se sentó. Luego, la mujer posó sus ojos sobre él y le dijo: «Pedro, tengo que decirte algo muy importante, algo que quizás no te guste, pero debes saber, yo no soy una chica normal, yo soy una bruja». Pedro se quedó helado al oír esas palabras. No podía creer lo que escuchaba. Lucía, su Lucía, era una bruja. Una de esas mujeres malvadas y poderosas que hacían magia negra y que atormentaban a la gente. Una de esas que él temía y odiaba. Pedro se levantó de un salto y retrocedió. Le dijo a la chica que estaba loca que eso no era cierto, que era una broma de mal gusto. Lucía negó con la cabeza y le dijo que no era ninguna broma, que era la pura verdad. Le dijo que era una bruja y que había venido a buscarlo, pues él era el elegido, el que tenía el flautín de oro y podía liberarla de su maldición. Pedro se asustó y le preguntó a qué maldición se refería. Él no entendía nada. Entonces, la bruja le contó todas las desgracias que acarreaba el flautín, así como también le confesó cómo al morir había atado su alma a él, esperando a que alguien la liberara, y ese momento había llegado cuando Pedro había soplado el flautín. Su soplo la había despertado de su letargo y le había dado una nueva oportunidad. Y por eso ella había tomado la forma de una chica hermosa que acudió a su encuentro, fingiendo estar perdida y necesitada de ayuda. Y que también con su magia había intervenido para que él se enamorara de ella, pero lo único que le importaba era el flautín. Sin embargo, la mujer se sentía en deuda con él y con su bondad, y es por ello por lo que le propuso concederle todo lo que deseaba a cambio de su alma. Solamente tenía que firmar con su sangre en su flautín para cerrar el trato, y de esa forma podía tener riqueza, fama y amor.
Le dijo que podía hacerlo feliz y que podía ser suya para siempre. Pedro se negó y quiso rechazarla. Le dijo que no quería nada de eso, solo quería su flautín y su libertad, no le importaba su belleza ni su poder. La bruja, al sentirse menospreciada, se enfadó y lo sedujo. Le dijo que no fuera tonto y no desperdiciara su oportunidad, pues ella era lo mejor que le podía pasar. Luego de ello, la chica se acercó al pastor y con una voz angelical le pidió que la besara. Pedro se resistió, pero Lucía lo venció, lo abrazó y lo besó. En ese momento el joven se sintió amado y querido, y bajo el hechizo de su amor, la bruja le hizo firmar con su sangre en su flautín. Y a partir de ello, Pedro dejó de ser el dueño del flautín y de su alma. Y bueno, con la firma del pacto, la vida del pastor cambió de inmediato. El viejo hacendado murió dejándole toda su fortuna, y de ser un simple pastor, se convirtió en el hombre más rico y poderoso de la región. Todos lo admiraban de frente, pero lo envidiaban a sus espaldas. Pedro se olvidó de sus ovejas y de su flautín y se dedicó a disfrutar de los placeres mundanos. La mujer que había conocido en el bosque, que se decía llamar Lucía, se convirtió en su amante y le aseguraba que era feliz a su lado. Sin embargo, el acaudalado hombre ya no era feliz y se sentía confundido. Por un lado, tenía todo lo que cualquier persona podría desear: riqueza, poder y una mujer hermosa a su lado. Pero, por otro lado, añoraba su antigua vida, la simplicidad de sus días en el campo, la melodía de su flautín, así como la compañía de sus ovejas. Un día, mientras paseaba por sus tierras, vio a un pastor cuidando de su rebaño. Al verlo, recordó su antigua vida y se dio cuenta de que a pesar de su riqueza y poder, él no era feliz. Decidió entonces hacer un cambio. Él quería volver a su antigua vida, quería recuperar su flautín, cuidar de sus ovejas, vivir en paz. Pero Lucía enfureció con esa petición, se sintió insultada y entonces le recordó el pacto que había firmado y le dijo que no había vuelta atrás. De igual manera, había llegado el momento que volvería a tocar el flautín, pero a partir de ahora, cada vez que lo hiciera, traería ruina y perdición al pueblo, así como también a todo lo que lo rodea. De esa forma, el hombre rico quedó atrapado en una vida que no deseaba, obligado a tocar un flautín maldito que solo traía desgracias. Plagas, muertes inesperadas, apariciones siniestras, sequías y muchas calamidades más fueron algunas de las consecuencias cuando Pedro tocaba su flautín. El hombre transcurría noches enteras sin poder conciliar el sueño y hundido en llanto por todas las desgracias que ocurrían por su culpa. Pues a pesar de todo, su corazón estaba lleno de bondad y no le gustaba ser el causante del mal que aquejaba a su pueblo. Y entre sus pensamientos para poder acabar con esa maldición, pensó salir por la puerta falsa. Pero cuando estaba a punto de realizarlo, una voz misteriosa le susurró en la cabeza que no lo hiciera, que mejor enfrentara a Lucía. Pedro miró por todos lados y no encontró nada, pero aquella voz fue suficiente para tomar aliento y no perder esperanza. Y desde ese momento estuvo convencido de que debía encontrar una manera de romper el pacto, de liberarse de la bruja y de recuperar su vida. El joven estaba dispuesto a luchar por ello, cueste lo que cueste. Sin importarle que sea condenado por siempre en el infierno, desde aquel día, Pedro se negó a tocar más el flautín. Lucía no tomaba esto como algo bueno, pues ella se alimentaba del sufrimiento. Y cada vez que el pastor tocaba el flautín,
ella se liberaba un poco más de la maldición que la ataba al instrumento. Lucía le insistía a Pedro para que tocara, pero éste estaba firme en su decisión. Ante las negativas del pastor, Lucía ya no aguantó más y fue cuando lo que se pensaba era una bruja decidió revelar su verdadera identidad. No era Lucía, sino Lucifer, el mismo padre del mal en persona. No era una bruja, sino un demonio, y en su forma siniestra comenzó a castigar a Pedro, pues tenía control sobre su alma. El demonio castigó tanto a Pedro que éste cada vez se miraba más deteriorado. La gente comenzó a insultarlo y a temerle. Así que cuando lo veían, mucha gente se escondía de él y la que no lo hacía se aseguraba de humillarlo, pues le lanzaban piedras, así como frutas podridas y escupitajos. El pobre hombre en su estado enfermizo solo caminaba tambaleándose, apenas sosteniéndose sobre su propio pie. El pastor había pasado de la riqueza a la pobreza extrema y toda esa gente que él había ayudado cuando era rico, en ese momento lo repudiaba y lo humillaba. El pobre hombre, falto de alimento y agua, en esa ocasión acudió con una persona a la que le había prestado mucho dinero. El pastor no le pidió que le devolviera ni un solo peso y únicamente se limitó a pedirle un poco de pan y agua, pero, en cambio, recibió un trozo de pan acedo y un vaso con orines. Cuando el pobre Pedro bebió de este, comenzó a vomitar lo poco que su estómago había logrado comer desde hace varios días. Lastimosamente, toda la gente del rumbo se divertía al ver cómo humillaban al pastor. ¿Ves? Estás dando la vida por la escoria de la gente. Solamente con que vuelvas a tocar el flautín, yo me encargaré de acabar con ellos con peores sufrimientos de los que te han causado, dijo el demonio divertido. Sin embargo, Pedro se negó ante esto y prefirió quedarse en silencio. Esto molestó mucho al diablo y de repente su presencia se hizo física y lanzó un descomunal y aterrador grito. Luego de eso se hizo a un lado y se sentó sobre una piedra para observar el espectáculo que acababa de invocar. A los pocos minutos, múltiples aleteos se escuchaban en el aire. La gente no sabía qué ocurría y todos entraron asustados a sus casas. Aunque nadie se dignó a poner de pie al pobre pastor, quien se encontraba en un estado casi cadavérico, intentando moverse, pero sin éxito. Una bandada de aves carroñeras habían acudido a la llamada del mal y rompiendo puertas y ventanas, entraron a todas las casas del pueblo, devorando a picotazos a toda la gente, sin importar que se tratase de niños o ancianos. Un griterío de horror se escuchaba por todas partes, y las aves salían de las casas bañadas en sangre una vez que acababan con sus festines macabros. El diablo, posando sobre la piedra, solamente se reía de todo y aplaudía emocionado. Y bueno, después de haber acabado con el poblado entero, las aves rodearon a Pastor, quien daba los últimos suspiros de su vida. Toca el flautín y tu vida cambiará al tronar de mis dedos, le dijo Lucifer confiado de que el joven accedería. No obstante, el joven murmuraba unas palabras inaudibles. Entonces el diablo, sonriendo, se acercó para escuchar lo que el chico decía. El malo estaba seguro de que imploraba por perdón. Y bueno, Dios mío, supongo que he pecado. Y te imploro por mi alma, así como de toda la gente que murió por mi culpa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al escuchar esto, el diablo perdió la cordura y enfureció, escupiendo gargajos de lava por todas partes, lo que ocasionó un colosal incendio en el pueblo y parte del bosque.
Acto seguido, el maligno ordenó a las aves carroñeras que devoraran lentamente a Pastor. Al escuchar al diablo, Pedro ni se inmutó, pues estaba resignado a morir de esa terrible forma. Las aves se tiraron sobre el joven, saboreando su cuerpo casi en hueso, pero justo cuando estaban por devorarlo, un trueno se escuchó venir del cielo, seguido de una fuerte lluvia que comenzó a apagar el incendio. Después, una voz celestial se escuchó por todas partes, diciendo: «Estás perdonado, hijo mío. Vuela junto con tu alma a mi reino. Aquí te estaré esperando». Después de eso, se escucharon varios aullidos provenir del bosque, y una manada de lobos furiosos se lanzó sobre la parvada de aves a quienes le dieron muerte. Al ver esto, Lucifer gritó de rabia y desapareció, dejando caer el flautín de nuevo, el cual se volvió a enterrar entre un montículo de sangre. Pedro había fallecido, pero en su rostro se dibujó una sonrisa. Y bueno, amigos, eso es lo que se cuenta en mi pueblo, un lugar que muchos consideran infestado por el mal y que muchos otros consideran protegidos por Dios y por el espíritu del pastor. Gracias. Hola de nuevo, queridos amigos, querida comunidad, ¿cómo han estado? En esta ocasión, aprovechando este espacio, quiero mandar saludos para algunos miembros de la comunidad. Un afectuoso y especial saludo para los miembros de la comunidad: Yasmín Lozada, James 123 62 61. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero mucho.